¿Qué tal, hermanos y amigos? Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Grato placer compartir de nuevo un estudio de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarle de algo muy importante y es el deber que nosotros tenemos de cuidar la palabra de Dios, de cuidar la palabra de Dios tal y como está escrita, de defenderla. Hay un escritor que escribió una epístola llamado Judas. Se dice que era hermano de madre de Jesús. Él se identifica como siervo de Jesucristo y hermano de Santiago al introducir su escrito. Y todo lo que él basa su enfoque es en que debemos cuidarnos de los falsos maestros y que debemos contender ardientemente, usa esa palabra, por la fe que ha sido una vez dada a los santos, dice Judas. Él tiene el mismo nombre, ¿verdad?, de uno de los discípulos el que traicionó a Jesús, pero no se trata de ese Judas, se trata de otro Judas, que en ese escrito que él hace manifiesta su preocupación por la introducción de falsos maestros. En la iglesia de aquella época ya se estaban introduciendo falsos maestros y él invita a los hermanos, a los líderes, a que contendamos, que luchemos, que enfrentemos esos falsos maestros, no a título personal, sino con la palabra. La lucha por mantener la pureza de las escrituras, de lo que dicen las escrituras, de lo que el Señor nos dejó, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se inicia desde siempre. Ha existido esa guerra de los falsos maestros queriendo introducir falsas doctrinas y de tergiversar las palabras. Y esto siempre ha representado un peligro para la salvación de las personas. Y por eso Judas nos dice que tenemos que luchar, que arremeter, ¿verdad?, contra esas falsas enseñanzas, contra esos falsos maestros que quieren confundir a los miembros de la iglesia. Ellos representan una amenaza terrible, pero se puede defender la palabra de Dios, se puede siempre promover la palabra de Dios como está escrita, como el Señor se la dictó a los profetas y a los apóstoles. Entonces, nosotros como aprendices de la palabra tenemos que tomar en cuenta esto. Como siempre, los voy a invitar a leer algunos versículos justamente de esa carta que escribe Judas, y dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades espirituales. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Estos son muchas en vuestros ágapes y manchas en nuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos.
nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras hordas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que andan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bendito sea la palabra del Señor. Judas aquí nos muestra esa gran preocupación que tiene y nos describe las personas que son los falsos maestros, que quieren aprovecharse, tomando las oportunidades, agrupando personas para hablarle supuestamente de Cristo, pero todo lo que hablan es una falsedad. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que observar, el peligro que representan para los cristianos y para los que no son cristianos, que quisieran, ¿verdad?, venir a los pies de Cristo y que se encuentren con este tipo de personas, con este tipo de enseñanza. Entonces, nosotros tenemos que contender por la fe de Cristo, por lo que Cristo nos dejó, por lo que Dios nos dejó en el Antiguo Testamento, velar para que esa palabra no sea tergiversada y sean confundidas las personas. Tenemos que echar ese pleito, como dicen, para evitar. Dice que son infiltrados, que son gente que está disfrazada, gente que ya ha sido destinado a eso. Entonces, es una batalla que nosotros tenemos que pelear, es una guerra que tenemos que pelear como sea necesario para que la palabra de Dios se mantenga pura, para que el Evangelio de Cristo se mantenga puro, inmaculado, que no sea dañado, que no sea tergiversado, que no le digan a las personas una cosa por otra. Siempre debe ser una preocupación de todo cristiano tratar de evitar que las enseñanzas falsas se promuevan. Los pastores, los que dirigen las iglesias, deben ser cuidadosos con las personas que invitan a predicar a sus iglesias. ¿Por qué? Porque ahora se ha desatado un desastre. Hay una cantidad enorme de personas con unos evangelios raros que promueven homosexualidad, promueven el divorcio, promueven la violencia, gente extraña que uno ni se imagina que pueden actuar de esa manera. Ellos quieren traer incluso la violencia, la agresividad del Antiguo Testamento para conseguir cosas y se olvidan que Jehová asume en el nuevo pacto la personalidad de Cristo, la personalidad del Espíritu Santo, que ya no hay que estar corrigiendo a las personas con la guerra, que todo ahora depende del amor, que esas provisiones que Dios le prometía al pueblo judío como pueblo, ¿verdad?, ya no se prometen a la iglesia. Esa prosperidad que se le daba al que se comportaba bien y cumplía las leyes en el antiguo pacto, no se aplican a los cristianos de este tiempo. Nosotros lo que debemos hacer es vivir de manera piadosa y lo que Dios nos da siempre considerarlo como una bendición para ayudar a los demás. Eso fue lo que hizo Jesucristo.
Los apóstoles todos se desprendieron de sus bienes, se desprendieron de todo lo que tenían y se dedicaron a la obra del Señor. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y ver este tema con mucho cuidado para que no nos confundan y nos lleven a vivir una vida agresiva aquí en el sentido de buscar cosas materiales que nos lleven a pecar. Judas hace una comparación fuerte con relación a este tema y compara, por ejemplo, esta gente que promueve en los ágapes que hacían, en la cena que hacían, después de la cena de la Santa Cena, hacían cierta confraternidad y entonces muchos usaban eso como libertinaje. Cuando se refiere a libertinaje se refiere a actividades sexuales depravadas, a no tener concepto de las reglas. Ahora mismo hay promoción de divorcio, que se pueden divorciar cuando el mismo Jesucristo puso condiciones. Ahora no, ahora cualquiera dice, no, ya no quiero esta vieja, voy a casarme con otra. Y eso es muy delicado, mis amados. Se está cayendo en eso en las iglesias. Y los pastores, los líderes deben profundizar en la palabra y enseñarle a los hermanos las cosas que se deben hacer y las que no se deben hacer, lo que está reglamentado en la palabra de Dios. Salvarse, mis amados, es un camino tortuoso. Por más que le digan que es fácil, no es fácil. Es un camino de sacrificio. Entonces, nosotros tenemos que identificar a los falsos maestros, a los que transgreden la palabra. Entonces, nosotros no debemos dejarnos arrastrar por esas personas, por esos vientos que nos hablan muchas veces en el nombre del Señor, pero en el fondo no están actuando en el nombre del Señor, están actuando a nombre del otro, porque el que tergiversa la palabra, el que trae engaño, le está añadiendo o quitando a la palabra de Dios. Y dice la Escritura que el que quite una tilde será quitado su nombre del libro de la vida. O sea, que hay personas que van a estar en la iglesia, que van a estar como salvos y de repente se van a contaminar y van a convertirse en falsos maestros y sus nombres será borrado del libro de la vida. Dice la Escritura que esta gente está acumulando juicio para ellos. Están predestinados al juicio eterno lo que hacen esto. Caín trató de presentar una ofrenda como a él bien le parecía. Una ofrenda como él entendía. ¿Y qué pasó con Caín? Caín pereció, mis amados. Balaam, que era un profeta falso, codicioso, e intentó hacer las cosas como él quería y no como Dios quería. ¿Y qué pasó? Pereció. Y la gente de Coré, que se rebelaron contra Moisés, la tierra se los tragó por orden de Dios, porque querían hacer las cosas como ellos querían. Ellos estaban en desobediencia a la palabra que Moisés le daba, que era una palabra que venía de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos quieren decir estos ejemplos, mis amados? Que no podemos hacer las cosas en Dios como nosotros queremos, sino como Él manda que la hagamos, para que podamos tener paz, para que podamos alcanzar la vida eterna. No podemos hacer nuestra propia doctrina, tenemos que tener la doctrina de Cristo y de los apóstoles. El mismo Jesús nos manda a través de su Espíritu Santo a que obedezcamos la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles. Nosotros tenemos que obedecer a esa doctrina. Cuando dice que si alguno viene con una doctrina diferente, aunque sea un ángel, mire hermano, no la acepte. No la acepte si es diferente a la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Puede verse lo más bonita que se vea. Pueden haber escrito su propia Biblia, pueden decir que le apareció un ángel y que le dictó esto, pueden decir que Dios se le apareció, que se le reveló a fulano. Si no es de Cristo y de los apóstoles, sea maldición.
dice el apóstol Pablo. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Entonces, amados, no nos dejemos engañar por las religiones. Tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios. Tenemos que enfocarnos en lo que dice la Escritura. Hay cristianos que son poco entendidos porque no se dedican, porque van solamente a la iglesia un domingo u otro día a la semana y de ahí se van para la casa y vuelven el otro domingo, escuchan lo que dicen, escuchan los cánticos, pero no estudian la palabra. Entonces están en desobediencia. Si usted es cristiano y no estudia la palabra, usted está en desobediencia, porque dice el Señor que tenemos que escudriñar las Escrituras. No solamente leerla por leerla, por arribita, sino escudriñarla, profundizar en ella para ver qué quiere el Espíritu Santo decirnos de esa palabra. Recordemos que el Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestro ayudador y nos va a dar la revelación correcta cuando estamos buscando al Señor de corazón. Cuando estamos buscando al Señor de manera que querramos aprender de nuestra relación con el Señor, de qué quiere el Señor con nosotros. Entonces, cuando lo hacemos así, cuando tenemos esa disposición, el Señor se va a encargar de darnos la revelación y no dejarnos engañar de nadie, de ninguna falsa promesa, de ninguna falsa profecía, de ninguna enseñanza falsa. Entonces, los enemigos del Evangelio, amado, están dentro del Evangelio. Los enemigos del Evangelio, hay muchísimos grandes predicadores que usted lo ve, que tienen programas en la televisión, en las redes, enormes, con millones de seguidores, pero tenga mucho cuidado con lo que usted ve y con lo que usted escucha, porque pueden estar engañándolo. Entonces, el discípulo fiel tiene que tratar de defender la palabra del Señor, de defender la pureza del Evangelio, y debe estar atento para que reconozca el peligro que representan las falsas doctrinas, que representan los falsos maestros. Y siempre van a existir, siempre han existido y siempre van a existir. Pero usted lo que tiene que hacer es ver lo que dice, si es que a usted le interesa verlo. Lo mejor es no verlo, porque el mejor predicador que nosotros tenemos es la Biblia. Son los 40 escritores de la Biblia. Esos son los mejores predicadores que nosotros tenemos para aprender de las cosas del Señor. Nosotros, como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que tratar de no dejarnos sorprender de palabras bonitas, de razonamientos que se ven. ¡Oh, qué interesante ese razonamiento! Porque la mayoría de las veces esos razonamientos no provienen del Espíritu Santo, sino que vienen de la propia concupiscencia de lo que están hablando. Gente que quiere que lo vean, gente que quieren que vea que ellos tienen una información diferente, porque ahora la gente quiere que las cosas sean diferentes a la Biblia, pero no puede ser así si queremos salvarnos, porque la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es la misma. La enseñanza que se dio hace 2000 años por Cristo y por los apóstoles es la misma que debemos mantener en nuestro conocimiento. Es la misma que debemos obedecer para nosotros poder mantenernos firmes en las verdades del Señor. Si nos ponemos a inventar y a buscar nuevas interpretaciones, hay una nueva interpretación, hay un predicador, un profeta que tiene una interpretación muy que yo quede la Biblia, tenga mucho cuidado. Y Él nos exhorta, Judas, a orar en el Espíritu. ¿Y qué quiere decir esto, mis amados? Que debemos profundizar cuando estemos orando. No debemos hablar vanas palabrerías, como dice la Escritura, sino meternos en una dimensión que el Espíritu Santo nos arrope y podamos con esa oración llegar al reino de los cielos, podamos llegar a lo profundo de Dios, a lo profundo de las cosas espirituales, para que nosotros podamos crecer en este camino. Judas
nos manda a que no debemos dudar de la fe. No importa las enseñanzas que aparezcan. Nosotros debemos siempre concentrarnos en la palabra escrita, en lo que dijo Cristo, en lo que escribieron los apóstoles, en lo que escribieron los profetas, que tenemos prueba, ¿verdad?, de que es la palabra de Dios, porque es una palabra que se ha cumplido constantemente. Es una palabra que no ha tenido ningún dejo de mentira, sino que siempre se ha cumplido. El cristiano debe ver los pecados, ¿verdad?, como algo repulsivo. No podemos ahora venir a acariciar algunos pecados. No, que estos pecados sí se pueden. No, el pecado es pecado desde Adán, amado. El pecado de la desobediencia que comenzó en el cielo con Satanás, para nosotros comienza desde Adán y siempre es pecado y debemos rechazarlo constantemente mientras estemos en este mundo. Mientras estemos en este camino debemos rechazar el pecado, porque por bonito que usted lo vea, al final, si usted se desvía, usted no va a estar en la presencia del Señor cuando usted parta de esta tierra. Entonces le debemos pedir sabiduría al Señor para que nos ayude a confiar siempre en Él y no en los hombres. Que nos ayude a confiar en que la presencia del Espíritu Santo nos va a ayudar a servirle adecuadamente. Que Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo. Que la paz de Cristo siga contigo y con tu familia. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te pido que si hay alguno enfermo escuchando esta palabra, oh Dios mío, tú lo sanes. Y si hay alguno triste, tú lo llenes de tu gozo. Si hay alguno inquieto, tú lo llenes de tu paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.